Me presento, yo soy Toni Fuentes, hasta ahora director de Coche Global y en una muestra más de que los cambios vertiginosos afectan a todo el mundo, desde esta semana pues responsable de un nuevo canal de motor y automoción en el diario.es. Pues vamos a, después de conocer los principales titulares y los principales retos y objetivos que se ha marcado el plan, tenemos aquí a cuatro capitanes y cuatro figuras relevantes en el sector de automoción. Esta mesa está centrada en la industria, como podéis intuir. A continuación vendrá una más centrada en mercado y otras tendencias, pero aquí vamos a hablar de fábricas, de trabajadores, de todo ese tipo de industria, que es uno de los pilares de la economía y de la industria catalana y española. Y para empezar, pues me gustaría preguntar a José López Tafall, ¿no? Que tú venías de otro sector antes de incorporarte a ANFAC, llevas varios años ya aquí y bueno, ya te has hecho una foto rápidamente de cómo está evolucionando esto, ¿no? Y una de los focos donde siempre estáis mirando es en Bruselas, ¿no? En la Comisión Europea. ¿Cómo se enmarca el Plan España Auto 2030 con los objetivos europeos de descarbonización y con la evolución de todo esto? Porque ahora estamos viendo, por ejemplo, que hay una negociación en marcha en el Parlamento Europeo donde es posible que se pueda retocar algo, esos objetivos de 2035, ¿no? ¿Cómo se afecta esto en el plan? El plan está planteado tomando como dato el modelo regulatorio que tiene Europa. Es decir, tomando como dato que en 2035 hay unos objetivos, en 2040 para pesados, y no plantea en ningún momento un escenario alternativo a ese, ¿vale? Sí que es cierto que en la medida en que Europa está actualmente revisando, yo creo que ajustando, no revisando, no hay que dar ese mensaje, ajustando elementos de ese marco regulatorio, en la medida en que eso flexibilice, que es lo que de hecho está solicitando el sector de automoción, ¿no? Está solicitando que se flexibilicen ciertos objetivos, cómo se miden, y también se han incorporado elementos como el debate de Made in Europe, de componente local, de aumentar el valor añadido. Pues todos estos elementos nuevos que se van a incorporar al marco regulatorio, lógicamente van a afectar también al desarrollo del plan, pero no alteran ni la dirección, no alteran el resultado final, no alteran el objetivo. Al contrario, yo creo que lo van, al flexibilizar y aportar un poquito más de sensatez en algunos aspectos, lo van a hacer todavía más sólido, y la línea de evolución sigue siendo clara. La electrificación es la fuente fundamental de descarbonización del sector, de nuestras fábricas, y como mucho, pues quizá esas flexibilidades nos van a dar también más flexibilidades aquí, en Cataluña y España, para realizar la transición. Pero, insisto, no hay una revisión, son ajustes y esperemos que para bien. Pero es importante tener clara esa hoja de ruta que viene. No, la dirección no cambia. Para las inversiones, ¿no? La dirección no cambia. Y vamos a seguir haciendo una ronda ahora hablando del plan y cómo se enmarca en vuestros sectores y tal. José María Vall, presidente del Clúster de Industria de Automoción de Cataluña, también otro gran conocedor de la industria desde hace tiempo. Antes hemos hablado de un poco, José María Recasens ha puesto deberes para Cataluña, ¿no? Hay que acelerar el ritmo, hay que impulsar esto más rápido, ¿no? ¿Cómo encaja el plan estatal con lo que veis aquí? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de Cataluña? Bueno, yo diría, menos mal que ya tenemos un plan que nos indica un poco hacia dónde vamos. Hemos estado años pues diciendo, pues vamos hacia aquí, tiene que hacerse de esta determinada forma, y al final esto ha montado pues una desorganización en todas las empresas y sobre todo en las empresas de componentes. Ahora tenemos un plan, un camino para recorrer, y es cuestión de que lo corramos bien. El Plan 2030 en Cataluña se ha sumado al plan de impulso al vehículo eléctrico en Cataluña. Esto lo que está logrando es un aumento de ventas de coches eléctricos, y lo que está logrando es un aumento de puntos de recarga. La comunidad catalana se ha convertido pues, en el número 1 en cuanto a puntos de recarga en todo el territorio nacional.
Esto es bueno, estamos montando esta autopista y estamos empezando a correr. Los resultados son buenos. Pero yo solamente quiero destacar que, por lo menos, la visión desde Cataluña es que el punto más vulnerable de todo este plan es la industria de componentes. La industria de componentes se encuentra en un proceso de transformación desde hace años. Desde hace años. O sea, no es que vamos a decir vamos a transformar la industria en este momento y este plan nos obligará a transformar la industria. No, la industria de componentes inició este plan pues quizá hace 12, 13, 15 años, algo así. De esta forma lo vi yo. Y en este momento pues se enfrenta a unos retos importantísimos. Se ha sumado la transformación que está sufriendo el sector, se ha sumado pues a la aparición de marcas chinas y de componentes chinos en nuestro territorio. Esto, claro, hace falta enmarcarlo, esto es una oportunidad o es un reto, depende de cómo se vea, pero realmente está forzando mucho esta cadena de valor. Entonces, desde que aquí en Cataluña, lo que he escuchado ya en el poco tiempo el poco rato que estamos esta mañana, presidente de la Generalitat, que anuncia una inversión, unas ayudas, 5 o 6 millones. ¿He escuchado bien? 5. ¿No serán más? No, 5 o 6 millones. Pues 5 o 6 millones. Has dicho 6 porque es lo que vas a pedir. Esto es, por lo tanto, 5 o 6 millones, bienvenidos. Realmente esta transformación que tiene la industria de componentes no es posible hacerla sin una ayuda estatal. No es posible. La inversión, hay que tener en cuenta que en Cataluña la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas. Cuando hablamos de pequeñas empresas son menos de 50 personas. Cuando hablamos de medianas empresas, pues son empresas que realmente se han salvado de muchos subidas y bajadas en el automóvil, pero están luchando fuertemente. Pero sin la ayuda no se podrá hacer. Este es el mensaje. Y Josep María, antes el presidente de ANFAC hablaba de empresas en riesgo, ¿no? O que podían tener más apuros. Vosotros, el clúster, hace unos años hicisteis también un informe alertando de empresas que podían tener problemas, ¿no? No sé, esa foto que hacíais, ¿no? Si ha mejorado o cómo está esa foto ahora mismo del riesgo. La verdad es que me atrevería a decir que aún estamos en riesgo. O sea, las empresas catalanas, sí, hace años, yo mismo dije, hace unos 8 años, una cosa así, yo dije que el 75% de las empresas catalanas estaban en peligro de desaparecer. Han pasado 8 años. En estos 8 años han pasado cantidad de cosas. Desgraciadamente han desaparecido empresas y desgraciadamente aún continuamos con EREs en empresas. Y esto va a continuar. Va a continuar porque estamos en un periodo de adaptación a las empresas a este nuevo marco regulatorio y a este nuevo marco tecnológico. Por lo tanto, las dos cosas obligan a un cambio rotundo en las empresas. Y esto obligará a hacer adaptaciones a través de EREs. Si al final los EREs son un paso para llegar a ser mejor, pues bien. Mira, bienvenidos, es un mal menor. El problema es que aún continuamos con esta situación y yo diría solamente un dato. Aparición de empresas chinas y empresas de componentes chinas en Cataluña. Consideremos que esto es una oportunidad. Soy optimista siempre y siempre veo las cosas con un grado positivo. Por lo tanto, esto es una oportunidad, pero hace falta hacerlo bien. Hace falta no de cualquier forma. Entonces, cuando estamos viendo el gap que tienen los componentes chinos puestos en España, yo aquí diría que tenemos un gap en las empresas en general, las empresas que he tratado más profundamente y de hace años que estoy tratando con empresas de automoción, tenemos un gap aproximadamente de un 20%. Yo me atrevo a decir que las empresas tienen la obligación y el proyecto de rebajar costos en un 20%. Se dice rápido, difícil de hacer. Pero esto no se podrá hacer sin ayudas públicas, con una simbiosis entre ayudas a lo civil,
por parte de lo público. Si no, no se puede hacer. Pues vamos tomando nota de los deberes, la lista me parece que va a ser larga y como estamos hablando de proveedores, pues nadie mejor que Javier Pujol, CEO de Ficosa, uno de los grandes proveedores de España, de capital nacional y ahora especialmente capital nacional, después de la operación para comprar a Panasonic, ¿no? El capital, vuelve a ser capital nacional 100%. Y presidente de Sernauto, ¿no? La patronal de los proveedores. Y para vosotros el plan, en el que también habéis participado, ¿no? Haciendo vuestras aportaciones, ¿qué significa para los proveedores? ¿Veis ahí una oportunidad, una protección, una ayuda? Yo primero lo que me gustaría resaltar del plan, que es algo que no está muy, yo diría más que muy bien visto, que no somos capaces de hacer en este país, es que verdaderamente aquí se demuestra que la unión hace la fuerza. O sea, y aquí quiero felicitar personalmente a José y a Reca, porque el trabajo que ha hecho ANFAC aglutinando todo el sector con una visión a 360 grados, con la colaboración de todo el sector, con la colaboración de los sindicatos, con la colaboración de la administración, yo creo que es un punto de referencia y un ejemplo claro de que cuando el país se pone a pilas, pues hace las cosas bien, ¿no? Pues ¿qué nos quedamos nosotros como proveedores de ese plan? Que es un plan integral, pero que es un plan que lo que recoge es la importancia estratégica de la cadena de valor, que esto lo has dicho tú, José. Y eso es fundamental, porque si vemos un poco qué significa esa cadena de valor, estamos hablando de 320.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Estamos hablando de un sector, que también has dicho tú, José María, un sector que además de resiliente, es competitivo, es productivo y además es innovador. Y es ágil y flexible, porque adaptarse a estos cambios solo se pueden hacer, y hoy más que nunca, con agilidad y flexibilidad. Y recoge además 3 principios básicos que creemos desde la asociación, desde Sernauto, claves para realizar esa transformación y mantener la competitividad. Uno es talento. O sea, sin talento no hay proyecto. Y ese sector y esa transformación, si no se hace nada, es un tsunami, porque deja fuera de los puestos de trabajo a gente que lleva muchísimos años trabajando. Y lo que nosotros fomentamos y defendemos a través también de ese plan estratégico, toda la industria de automoción, es pues un plan de formación profesional concreto, upskilling y reskilling para los trabajadores hoy en activo, pero también para esos universitarios que se tienen que adaptar a esas nuevas tecnologías, que recordemos que las tecnologías son las mismas que hay en este teléfono. Yo no sé si os pasa, yo vendo tecnología, pero soy poco tecnológico. Tengo en Ficosa y en INEO 1000 ingenieros y yo soy el único abogado. Por lo tanto, tengo que reciclarme y aún me cuesta. Pero las tecnologías que hay aquí, ¿sabéis lo que significa cuando os cambia Apple el software? A mí me vuelvo loco yo cuando me cambia el software. Pues esto es lo que va a pasar en el sector de automoción. Está pasando. O sea, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las baterías que van a evolucionar, como decíais, con más autonomía. El tema de recarga, no sé si habéis seguido el caso, y no voy a decir la marca, de una marca china que presentó el cargador más eficiente y con más kilómetros y más rápido. Bueno, no ha tenido un recall, pero sí que ha habido la administración china que ha hecho un warning por quejas de los consumidores y que han tenido que reactivar a través del aire la corrección de la carga de la batería. O sea, que quiero decir que los chinos, que lo hacen bien, tienen una regulación también adaptada a esa transformación, pero que obligará a todos los que estamos en el sector a nivel mundial a readaptarnos, ¿no? Por lo tanto, defendemos talento como una prioridad. Segundo, la innovación. Pero la innovación no es el I+D+I, es también la innovación tecnológica en todos los procesos, automatización, robotización, y que defendemos. Defendemos primero deducciones fiscales, pero para ambos, para la mejora continua en las líneas de ensamblaje y en las fábricas, pero también para el I+D+I, que ya ocurre, y también que cojamos como referencia lo que están haciendo otros países de Europa, otros países que están sufriendo el tsunami, sobre todo en el high-end tecnológico, Alemania y Francia, que están más avanzadas tecnológicamente de la mayoría de proveedores, porque hay más electrónica, software, porque la industria de lujo, de luxury brands, está en Alemania. Pues veamos lo que hacen los otros países europeos, con desgravaciones, me parece que del 30 y 25% al I+D+I, ¿no? Pues también ser muchísimo más proactivos
en el vehículo autónomo. Y el otro día leía con alegría viendo la posición de la Comunidad de Madrid, que va a ser la primera en España en activar validación y certificación del vehículo autónomo en España. Esto es un hito importantísimo. Ahora no quiero hacer publicidad de nuestra compañía porque no es el caso, estoy de presidente de Cernauto, pero nosotros hemos desarrollado 4 modelos de coches autónomos en Silicon Valley. O sea, no tenemos que ir a hacer la certificación a través del coche autónomo de Amazon o de Cruise o de 2 compañías que no puedo hacer el disclose por contratos de confidencialidad a Silicon Valley. Deberíamos tener en España esta capacidad, ¿no? He dicho formación, he dicho investigación y desarrollo, y me queda una tercera que la tengo, mira que la tenía preparada. Se ha escapado. Y ya aparecerá y la diré cuando me vuelvas a preguntar. Se ha hablado antes, hablaba también Josep María de los proveedores chinos, ¿no? Aquí, claro, el plan ayuda a impulsar la potencia de la industria local, del ecosistema, pero también estáis pendiente de la regulación europea, ¿no? Sí. Y en este caso sí que hay una norma, ¿no? Que es la Accelerator Act, ¿no? Sí. Que marca una exigencia del 75% de componentes locales, ¿no? ¿Esto os puede ayudar? ¿Va a ser factible? Yo personalmente soy un defensor de esto, y no sé si digo algo que no debería, pero soy un defensor porque hay que exigir. Soy un defensor, pero soy además también un defensor de alianzas estratégicas con la industria china, porque en mi caso, por lo menos, y yo eso como presidente de Cernauto también lo defiendo en la asociación, nosotros nos hemos de comparar con los mejores. La queja no sirve para innovar. Lo que sirve es el incentivo de ver qué hacen los que están delante de ti, ¿no? Pues, por lo tanto, la industria china hay que reconocer que lideran toda esa transformación de esas tecnologías que he comentado antes, ¿no? Por lo tanto, sí a la protección, porque tiene que haber reciprocidad. Y luego, yo siempre le digo a nuestros socios chinos, que tenemos varios con los que estamos hablando, decir, hombre, vosotros habéis sido lo que habéis sido también, porque nosotros vinimos aquí, hicimos joint ventures porque nos lo exigisteis, transferimos tecnología, os formamos, os preparamos, y luego sí que es verdad que lo habéis hecho muy bien con esa colaboración pública-privada para hacer esa transformación. Por lo tanto, hay que exigir reciprocidad, hay que exigir contenido local, hay que exigir generación de riqueza para los ciudadanos europeos que consumen estos coches y estos vehículos, y hay que decírselo en positivo, porque para las propias marcas lo que es importante es que la gente compre vehículos y no que se destruyan puestos de trabajo de futuros consumidores. Y también se ha hablado durante el tiempo que llevamos aquí de la necesidad de colaboración público-privada, y tenemos aquí una administración importante en Cataluña, la Generalitat, Departamento de Empresa y Trabajo, y tenemos a Paul Gibert, que es secretario general, y también pues, que me consta que se ha puesto al día en los últimos años del sector de automoción, ¿no? Uno de los más movidos posiblemente de todos los que lleváis, ¿no? Aquí precisamente se ha hablado del Plan de Cataluña, el PIVECAT, pero también se ha hablado de coordinar esfuerzos, ¿no? ¿Cómo es el PIVECAT? ¿Qué objetivos tiene y cómo podemos coordinar esto? Yo creo que el PIVECAT nace del conocimiento de la administración, digamos, nuestra relación profunda y constante con el sector de la automoción, ¿no? Que eso al final, pues esa relación que tenemos diaria, al final se hace necesario pues intentar impulsar la demanda, ¿no? En un momento pues que no estaba tan alegre como ahora, ¿no? Y decidimos pues desde Cataluña contribuir en la medida de lo posible a eso, ¿no? El objetivo era, como os digo, impulsar la demanda pensando que nosotros no somos Noruega. O sea, Cataluña no es Noruega, con lo cual aquí hay una industria de automoción instalada. No solo nos mueve un criterio medioambiental, que evidentemente también nos mueve ese criterio, ¿no? Pero también un criterio industrial puramente, ¿no? Con lo cual, con ese egoísmo, si queremos, industrial, ¿no? Intentamos impulsar, como os decía, un plan con 3 ejes creo que muy claros y que todo el mundo ha entendido rápidamente, ¿no? Intentar incrementar la penetración del vehículo eléctrico en Cataluña, ¿no? Intentar que se explicara bien la autonomía que tiene, ¿no? La infraestructura que está generando también desde lo público, impulsar también la infraestructura privada de los proveedores, ¿no? Y también darle a la industria y a todos los consumidores un horizonte, ¿no? Antes lo decía que era Tafal, que decía antes, ¿no? Hay que darle a la gente un horizonte. Si empezamos a decir que el vehículo va a ser A, B y C, la gente no sabe a qué atenerse, con lo cual se retiene el consumo, ¿no? Y evidentemente no reacciona la demanda, con lo cual decidimos entre todos generar un camino, ¿no? Que era la electrificación clarísima como objetivo
de país en Cataluña, ¿no? Además, acompañado evidentemente por una transformación, en este caso de SEAT, ¿no? Cupra, que hizo una apuesta, creo que brillante en este país de transformación de la electrificación brutal, ¿no? Y también con la llegada de Eurochery, también apostando por la electrificación muy decididamente, ¿no? Y creo que de esto se habla poco. Lo digo aquí, creo que hablamos poco en el contexto de la automoción mundial, que es muy complicado, ¿no? De que en Cataluña concretamente se ha conseguido no solo que cuando se vaya un constructor traiga a otro, que eso es casi histórico, digamos, ¿no? Nos ha visto en muchos casos, sino que además sea con una tecnología nueva, ¿no? Y electrificando la industria, ¿no? Y además con una planta existente, la principal del país, la de Martorell, ¿no? Electrificarla completamente. Eso creo que es un éxito de país que nos decimos poco a veces, y además hay que destacarlo en foros como este, ¿no? Pero como te decía, ese fue un poco el horizonte del PIDECAT, ¿no? Y también con una voluntad muy clara de que los planes evolucionan constantemente. Esto de planificar ahora para aquí 5 años y ya nos veremos aquí 5 años, digamos, ha pasado a mejor vida. Con lo cual tenemos múltiples vectores que nos impactan. Antes hablábamos a nivel europeo, ¿no? Que también estamos participando activamente para condicionar también la política europea, ¿no? Un plan que se modula constantemente, que se adapta constantemente, que se complementa con lo que existe. Hay un plan Autoencat en España, pues lo complementamos desde Cataluña, ¿no? Constante colaboración y compensación con el sector, ¿no? Y eso es lo que buscamos, una filosofía muy flexible. Creo que el momento del sector requiere eso, ¿no? Y con esa filosofía hemos actuado. Y el plan ya lleva un tiempo en marcha, ¿no? Hace poco hicisteis incluso un balance de cumplimiento de objetivos y la verdad es que lo que decías, las ventas incluso van mejor de lo que habíais previsto, ¿no? En algún caso, ¿no? No sé qué balance hacéis de cumplimiento y cómo veis los siguientes pasos. Pues queda mal que lo digamos nosotros, digamos, pero creo que optimista, ¿no? La valoración que hemos hecho conjuntamente todos los implicados en el sector, ¿no? Es buena. De hecho, la ejecución del plan en cuanto a presupuesto ha superado el 100%, o sea que hemos gastado incluso más de lo que preveíamos, ¿no? Hemos podido poner dinero a servicio de la automoción del país. Las ventas van mejor también de lo que se preveía, ¿no? Estamos en un 24% más o menos de electrificación actualmente, ¿no? También hemos superado el objetivo que teníamos de puntos de recarga, también tanto públicos como privados en Cataluña. Y también tenemos un deber, si queréis, más ejemplificante, ¿no? Como administración, ¿no? Poner como ejemplo lo que hace la administración pública. Al final, la gente ve que hacen sus dirigentes políticos, ¿no? También pues, la flota eléctrica del gobierno, si la veis, todos son coches eléctricos, ¿no? O electrificados, vamos con ellos por todos los sitios. Hemos puesto 800 puntos de recarga públicos, ¿no? Para la flota de la Generalitat. En definitiva, que se vea también que desde lo público se da ejemplo, ¿no? De lo que tiene que ser el futuro, como decía, con esa vertiente de marcar un poco el horizonte y el camino para los consumidores del país, ¿no? Pero contentos de los objetivos marcados, se han podido superar, ¿no? Y eso gracias a todos. O sea, el plan, digamos, es un objetivo, pero se supera gracias al esfuerzo de la industria que pone el talento y la producción al servicio de los consumidores. Tenemos todo el mundo alineado, José, todo el mundo está alineado en el plan, ha sido un plan colaborativo, pero tenemos, digamos, precedentes, ¿no? De planes muy buenos, pero que al final tienen dificultades de cumplimiento, ¿no? Has hablado de reuniones que ya se han hecho, otras que están previstas. ¿Hay riesgo de que esto se encalle o cómo lo veis? No, pero como tampoco somos ingenuos, por eso en todas las presentaciones siempre destacamos el mecanismo de seguimiento. Pero el mecanismo de seguimiento está pactado con los que hemos participado en el plan. O sea, forma parte del plan tanto como las líneas de medidas. Y yo destaco que ya en marzo nos reunimos juntos, tanto lo que es la mesa de seguimiento como la mesa de coordinación territorial. 2 reuniones sucesivas creo que fue la primera semana de marzo y la segunda. Y ya se tomaron decisiones de poner en marcha los grupos de trabajo que ha mencionado también el secretario de Estado antes, ¿no? Focalizar mucho en pesado. Hay una parte de impulso a la demanda, el grupo de trabajo de impulso a la demanda e infraestructuras también hay una voluntad de que se lance. Y el tercero es el más relativo a, que también es de los primeros que queríamos hacer, porque seguramente llevará más tiempo, el cómo seguir avanzando en la cadena de valor del vehículo eléctrico para que más allá de las gigafactorías podamos también ir, como digo, más al mundo de la materia prima y los materiales primeros, ¿no? Necesarios para poder sustentar esas gigafactorías sin necesidad también de depender del exterior, ¿no? El hecho de fijar un calendario en el que luego la idea es que en julio vuelva a haber una segunda reunión y eventualmente un plenario en octubre y que eso esté pactado forma parte también del compromiso de intentar sacar medidas en plazo, no quedarnos quietos. Y nosotros la verdad es que estamos satisfechos con cómo está evolucionando ese comportamiento.
este acto, y aquí yo creo que también es una muestra también de compromiso, ¿no?, de la Generalitat, que también es coautora del plan, porque ha participado. O sea, no es que el plan venga solo, digamos, de Madrid, sino que es un plan que hemos hecho entre todos, y mañana, por ejemplo, vamos a estar en Navarra también con la presidenta Chivite, que tenía mucho interés en poder presentar y en colaborar y en coordinar. En mi opinión, se han hecho las cosas bien, hay mucha voluntad de trabajar juntos. No revelaré secretos, pero sí que es cierto que hay reuniones en las que hemos estado, que ver a 3 secretarios de Estado de distintos ministerios diciendo tenemos que hacer esto, bueno, esto lo hago yo, esto lo haces tú, coordinados, no es fácil. O ver a las comunidades autónomas de distintos partidos también alineados, creo que vamos por buen camino. Pero al final la realidad es tozuda, ¿no? Y cada mes hay que vender coches. Las ventas van más o menos bien, ¿no? Los electrificados. Falta el plan Autoplus, ¿no?, que ya hemos escuchado que antes de verano. Bueno, el Autoplus falta lo que es la operativa concreta, pero el Autoplus ya está anunciado que es retroactivo desde fecha de 1 de enero. Las ayudas también se conocen y, de hecho, se ha incorporado a la oferta comercial de todas las marcas. Entonces, y buena parte de la muy buena evolución que está teniendo el canal de particulares en electrificado en los últimos meses es precisamente por el Autoplus. Y en el último mes hemos visto un dato ahí de producción que alertabais de que está bajando la producción de eléctricos, ¿no? Bueno, pero lo ha dicho el secretario de Estado. Estamos como en las páginas web, under construction. Entonces, estamos en obras. Entonces, es normal, tenemos todas las plantas patas arriba, ¿no? Pero yo me preocuparía si no fuese así. O sea que no ves motivo de momento de alarma, ¿no? Yo creo que estamos muy bien posicionados, no sé qué opináis, pero cuando tú miras con otros países lo que están haciendo... Viendo cómo está Europa y cómo están otros países, estamos en una posición totalmente privilegiada. Yo creo que sí. Sí, sí. Porque aquí, Javier, la transformación de la que hablabas de los proveedores y del sector, ¿no?, en general, pero eso en cada empresa, por pequeña que sea, tiene que hacer su plan para ponerse al día, para cambiar producto, para ampliar innovación. Vosotros sois en sí mismo un ejemplo de todo eso, ¿no? Habéis hecho una transformación brutal en Ficosa, sí. ¿no? Yo diría, primero voy a hablar de lo que yo creo que deberíamos hacer todos y luego, si quieres, pongo, como has preguntado, el caso de Ficosa, ¿no? Pero creo que ahora hay que ser muy cautos, es decir, y ser muy objetivos y hacer un análisis exhaustivo de dónde haces las cosas bien y tienes potencial de crecimiento y donde no tienes nada que hacer. O sea, para mí, para que tengamos éxitos todos estos proveedores, no puedes ir a por todas. Tienes que enfocarte en lo que haces bien, mirando siempre que tu espejo y tu punto de referencia no está en España, no está en Europa, no está en Estados Unidos, está en China. Porque la industria china va a venir. Estos OEMs que vienen, esos 4 fabricantes o 5 que van a venir a España, van a venir con su panel de proveedores. Tanto, primero, un benchmark que te diga y que te posicione. Eso es catártico, en el sentido de que significa muchas cosas. Una vez que has definido, es hacer la hoja de ruta y no equivocarte, porque hay otra cosa que es fundamental, la capacidad financiera. Lo habéis dicho muy bien todos aquí, que parte esencial para toda esa transformación es recursos económicos. Es verdad que vas a ir a la administración, vas a pedir ayudas para la financiación, con avales, garantías, o a los bancos, al sector público, pero luego hay que devolverlos, ¿eh? Y eso significa ser muy cautos. ¿Qué ha hecho Ficosa? Ficosa pudo hacerlo hace unos años con la transformación a través de Sony, pero para que veáis un poco el drama de eso, que es lo que está pasando en la industria alemana. Para nosotros esa transformación, que fue un éxito, porque el 50% de las ventas de Ficosa hoy son totalmente nuevas tecnologías que no hacíamos hace 10 años. Lo que hoy está más en peligro es las nuevas tecnologías, el high-end versus el negocio tradicional. ¿Y por qué? Porque es que el coche de futuro va de eso, va de digitalización, de sensorización, de conectividad, de baterías. Pues, ¿qué hemos hecho nosotros? Otra vez mirando y poniendo las largas, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué activos pueden competir también de nuevas tecnologías? Muy difícil. Si haces el benchmark con Alemania, que he dicho antes que es la líder en esas nuevas tecnologías, y lo que está pasando, no voy a decir nombres de compañías emblemáticas que ninguno de nosotros podía imaginar que estarían sufriendo lo que están sufriendo, estoy hablando de 5 de los top fabricantes de componentes alemanes en un proceso de reestructuración, enfrentándose a la industria china, pues, pero sí que tienes unos activos brutales el sector de automoción, ¿eh?
otra vez, talento, globalización, talento e innovación. Y ese talento, globalización e innovación es adaptable en tecnología dual. Nosotros lo hicimos en el 2015 con una compañía que se llama Ineo Technologies y ahora lo vamos a volver a hacer con todos estos recursos de FICOSE de Ineo para otros sectores de alto crecimiento. Pero en el sector nuestro, cautela, prudencia y enfocar muy bien los tiros. Precisamente de esta línea de diversificación de la que hablabas, ¿eh? Vosotros sois un ejemplo de empresa de automoción que está, por ejemplo, mirando oportunidades, por ejemplo, en el sector de defensa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué potencial veis ahí? Pero te lo digo lo hacemos y con toda humildad porque tenemos un activo que es único en este país, desde el punto de vista de fabricación de electrónica de gran volumen y de low volume, high complexity. Pero es que además en el mismo centro tenemos certificación, validación y tenemos industrialización de varias tecnologías. Y contamos en un perímetro de 20 kilómetros con 1.000 ingenieros, que son totalmente adaptables porque la tecnología dual va a uso civil, a uso militar y viceversa. Pues es un potencial que sí que podemos explotar. Pero cada uno tiene que hacer otra vez el análisis donde él pueda aplicar su tecnología, porque los volúmenes en Europa, desgraciadamente, de nuestros clientes tradicionales se han reducido post-COVID 3,8 millones de unidades. Y a nivel global, nuestros clientes tradicionales europeos han perdido 8,5 millones de coches. O haces algo distinto adaptándote a esta situación, y otra cosa que es muy importante, que el sector tiene que entender que la mayoría del volumen mundial va a estar en Asia, ya está en Asia. Si tú sumas China, India, ASEAN, Japón, Corea, estamos hablando ya de más del 60 y pico % de la producción mundial está en Asia. Hacer la estrategia de las compañías sin entender esta situación puede llevar a equívocos, ¿no? Sí, Josep María, estas oportunidades, ¿cómo las ves? Por ejemplo, en defensa, los fabricantes que se están implantando aquí, los fabricantes chinos, por ejemplo, ahora tenemos el caso de Ebro y Chery, que van a ir ampliando el proceso de producción y van a contar con proveedores locales. Eso son oportunidades, ¿no? Al final. Estos son oportunidades. Sector del automóvil. Hablo especialmente del sector de componentes. El sector de componentes ha visto cómo se le reducían los volúmenes de producción, cómo su portafolio de productos variaba completamente y solamente con una mirada hacia adelante diciendo ¿y ahora qué tengo que hacer? Con dudas fuertísimas de qué tengo que hacer, hacia dónde voy. Dos posibilidades. Esto que dices, el sector de la defensa. Bueno, el sector de la defensa no va a solucionar ni va a sustituir al sector del automóvil. Esto, primero, el sector de la defensa es una oportunidad que ha aparecido porque el sector de la defensa hace un año era un perfecto desconocido. Y hace un año, menos de un año, estamos hablando del sector de la defensa y desde el sector de la defensa nos están explicando qué hacen, qué homologaciones se requieren, qué requerimientos, qué seguridad se va a necesitar y tal. Esto va a ser un complemento a la industria del automóvil para algunas empresas, no para todas. Como decía Javier, FICOSA está muy bien situado con todo el tema de sensórica, con todo el tema de electrónica de high quality y con esta electrónica sí que pueden llegar a colaborar con el sector de la defensa. Un sector de la defensa que realmente es, como yo decía, es desconocido y aún desde el sector de la defensa tampoco tienen claro en este momento cómo van a meterse en el sector del automóvil. Hace falta aquí un matching que aún no se ha visto. Yo creo que hay que estar en este momento. ¿Por qué? Por el volumen de dinero que está en juego. Pero no solamente en España, sino en toda Europa, buscando esta autonomía estratégica de todos los estados. Bueno, ahí estamos, el sector del automóvil, ahí estamos. Hay que estar, hay que escuchar, hay que saber qué pasa. Y esto tendrá efectos en 3, 4 o 5 años, no tendrá efectos el próximo año. Por lo tanto, no es una solución a corto plazo. Aquí, desde el CIA, ¿qué hemos hecho? Pues nos hemos puesto en marcha desde el primer momento, con todos nuestros socios,
hemos buscado cuáles son las capacidades. Estamos hablando de unas 150, 170 empresas. ¿Cuáles son las capacidades de esas empresas para suministrar componentes al sector de la defensa? Y ahí, conjuntamente con la Generalitat y propiciado por la Generalitat y conjuntamente con la consultora KPMG, estamos elaborando un plan que dentro de poco la Generalitat lo va a anunciar, y allí estamos comprometidos completamente para ayudar a las empresas a que este portafolio se les cambie, a que esta diversificación sea una realidad y un complemento a la pérdida de producción que están teniendo. Esto, sector de la defensa. El sector de empresas chinas. Sector de empresas chinas, como yo he dicho inicialmente, creo que esto es una gran oportunidad. Pero es una gran oportunidad. Muchas veces pregunto a las empresas de componentes, ¿habéis estado en China ya? ¿Habéis visto algún posible competidor que lo buscáis como colaborador? Esto tiene que cambiar. No buscamos a China como competidor, sino que lo vamos a tener aquí. Y posiblemente en estos 3 próximos 5 años, gracias a esta industria que viene, la industria de componentes podrá tirar para arriba. Pero hace falta moverse ahora. Cuando este plan estaba escuchando, ya lo escuché en Madrid, este plan, que lo estaba escuchando hoy, es un momento de que ya no es una planificación, bueno, vamos a empezar a trabajar. Es preciso acción, acción y acción desde ya. Si no, ni planes de defensa, ni empresas chinas, ni nada. Pues vamos- Tony, una sí, cosa sí. solo, ¿no? Aquí hay gente bastante más joven que yo. Pero lo que está pasando ahora es lo que yo viví back to the 80s. O sea, cuando yo me incorporé a Ficosa hacia la tira, Ficosa lo que empezó a hacer es relaciones y joint ventures con compañías americanas, francesas, alemanas, que lo que aprovechaban es la estructura de costes laborales españoles, la entrada en la Comunidad Económica Europea para hacer el landing y entrar ahí. Exactamente va a suceder lo mismo con los proveedores chinos, como está sucediendo igual con los fabricantes. El Leapmotor es un ejemplo, Chery es otro ejemplo. O sea, el mundo repite la historia, back to the 80s, y lo que hay que hacer es ver si se puede colaborar y escoger bien. Todavía me acuerdo de hace 15 o 20 años, algunas visitas que hacíais a Ficosa, Sí, sí. que enseñabais esas cámaras pequeñitas, diminutas, Sí, sí, sí. hacíais demostraciones y en ese momento parecía ciencia ficción, ¿no? Sí, Pero enseguida empezó a llegar al mercado, ¿no? sí, sí. Y claro, ahora es una pata En importante realidad, de un negocio importantísimo para nosotros, sí. Pues vamos a seguir con el plan y con las cosas que hay que hacer y con Paul Gibert. Bueno, tenemos el plan catalán, tenemos el plan España 2030, pero tenemos el futuro y deberes por delante, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer o qué se puede hacer para, como decía el presidente de ANFAC, acelerar esto todavía un poco más, ¿no? Sí, yo creo que hay retos en diferentes niveles, seguramente, ¿no? Y antes se citaba esto, ¿no? A nivel nacional hay unos retos que ya hemos hablado mucho de ellos y bien recogidos, creo, en el Plan Auto y en el Vivecat, ¿no? Y que están ya, yo creo, bien encarados, ¿no? Hay retos a nivel más macro, ya hacía Xavier un buen ejemplo de ellos, ¿no? Y retos a nivel europeo, de legislación, de regulación que se está generando ahora, ¿no? Y que estamos todos muy atentos a cómo nos afecta esto, ¿no? Pero es verdad que al final nuestros planes tienen que adaptarse a lo que va surgiendo y Europa nos va a marcar el paso de cómo se va a adaptar esta nueva Made in Europe, ¿no? A nivel de automoción, que va a ser un sector muy importante y muy afectado por esta regulación, ¿no? Con lo cual, creo que hay que tener, como siempre ha tenido Cataluña históricamente, tener una visión internacional de los temas, ¿no? Estar muy presentes en los debates europeos para también que tengan nuestra aportación y nuestro interés también allí, ¿no? Porque evidentemente competimos con otras regiones y otros países con otra visión sobre la automoción, ¿no? Pero también hacerlo con cierta alegría, o sea, con propositivos. Ir a decir, oye, hemos hecho esto bien, queremos seguir trabajando en esto, nos gustaría que fuera de ese tipo, de ese otro tipo, ¿no? Y participar en los debates antes de que estén hechos, ¿no? Esto nos pasa mucho a veces como administración, que llegamos a debates europeos, ¿no? Que ya pues, los grandes han pactado cómo va a acabar el debate, ¿no? Y hay que estar desde el inicio para condicionarlo, y aquí pues, una alianza entre sector privado y público para condicionar esos debates de europeos, ¿no? Yo os diría a nivel más catalán, si queréis, como 2 ejemplos que habría que trabajar, ¿no? Y antes también lo decía, creo que era Reca, todo el nivel de flotas, ¿no? Nivel de vehículo pesado y flotas comerciales, que estamos trabajando ahí desde el equipo de la Oficina Óptima y de Dirección General de Industria, de cómo podemos intentar también entrar en el sector, que va a ser muy importante para también descarbonizar
¿no? Nuestro transporte más cercano en nuestras ciudades, con lo cual ese sector es importante, ¿no? Y la otra que este año queremos también como objetivo del plan PIBE es apuntar mucho a la percepción social, ¿no? A que el consumidor sea muy consciente del beneficio del coche eléctrico Made in Europe, Made in Spain, ¿no? Seguramente. Y eso ahí haremos algunas campañas también muy dirigidas, muy innovadoras si queréis, ¿no? A que la gente pues, sea cada día más consciente del beneficio que tiene tener un coche eléctrico y que se ha hecho aquí, esa doble vertiente, ¿no? Y ahí pues buscar comunicar, digamos, de manera muy, vamos a decir, simple, llana y que entre directamente. Tampoco nos compliquemos la vida, ¿no? Queremos llegar al consumidor final, esa persona normal y corriente está en su casa un día por la noche, ¿no? Y hay que decirle, pues oye, el coche eléctrico es bueno para ti, ¿no? Para el mundo, para el medio ambiente y también para tu industria. Con lo cual, sí, industria fuerte de automoción, pues como se decía ya también antes, servicios públicos se pueden ver resentidos, ¿no? El empleo, con lo cual esa globalidad de objetivos, resumirlos bien para que la gente sea consciente y haga esa apuesta que creo que se está haciendo ya de manera decidida, pero que aún se anime más a consumir coche eléctrico hecho en España, ¿no? Y ya para ir acabando, José, una de las patas importantes, ¿no? del plan es el papel de las administraciones, ¿no? Lo habéis dicho. Aquí tenemos a la Generalitat, hablabas de la dificultad de reunir a varios ministerios y que se pongan alineados, ¿no? ¿Crees que eso estáis marcando un poco un precedente, un antes y un después? Porque realmente el reto es muy importante, ¿no? Y necesita esa colaboración, ¿no? Sí, desde luego. Yo destacaría que no solamente con las comunidades, sino también con las propias asociaciones del sector, con la cadena de valor, estamos muy alineados trabajando juntos. Entonces, no sé si es un hito, sí sé que alguien lo ha comentado antes, que bueno, creo que ha sido Josep María, que es verdad que si algo tiene bueno el plan, lo mismo que el PIB aquí en Cataluña, es que da un foco, ¿no? Da un núcleo en torno al cual todo tiene sentido, ¿no? Y a veces en el pasado también es cierto que ha habido momentos de mucha confusión, ¿no? Yo me incorporé en el 20, pues desde el COVID, los problemas logísticos, los microchips, el carguero que se cruza en el canal, en fin, nos ha pasado de todo. Y luego unos debates muy políticos muy fuertes sobre el sector, ¿no? Creo que ha habido mucha confusión y ha habido años en los que hemos, digamos, salpicado, ¿no? Con cosas que le faltaba el núcleo. El núcleo lo hemos hecho y es lo más valioso que ahora tenemos, ¿no? Los 5 años son un plazo suficiente para empezar, no parar. Y sí lo destacaría como principal valor. Pues si queréis aportar alguna cosa más, si os ha quedado algo en el tintero, pero ya iríamos acabando. Si queréis un poco el minuto de oro como los políticos para situar un poco qué pensáis un poco del plan y qué hay que hacer de forma inmediata, ¿no? No, yo, vamos, cuando he terminado antes, he terminado con 3 palabras: acción, acción y acción. Repetiría esto otra vez. O sea, no es el momento de pensar qué voy a hacer, es el momento de moverse, es el momento de hacer algo. Este plan ya nos indica, vamos hacia coche eléctrico. Menos mal, ya lo tenemos claro esto, vamos todos hacia coche. Y hay que trabajar todos a una, o sea, cogiditos de la mano. Aquí no vale la pena decir es que este es competidor mío, no. Estos son colaboradores, ahí estamos trabajando juntos para ir adelante. Javier, ¿estamos bien enfocados? Es que muy bien enfocado, porque yo iba a decir velocidad, 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 porque nosotros corremos, pero los otros vuelan. Y la Generalitat, supongo que hay que adaptarse a esa velocidad también, ¿no? Yo te diría velocidad y ganar escala, seguramente, ¿no? Que son los 2 retos, ¿no? Y ante el pesimismo que en algún momento nos puede invadir a todos, ¿no? Irse a Bruselas, ¿no? Yo eso lo recomiendo. Cuando vas a Bruselas y ves el panorama de otros países europeos, dices, bueno, pues no estamos tan mal, ¿no? No estamos tan mal. Es que la cosa, pues que te mira a España con cierta envidia, ¿no? Estáis organizados, con un rumbo claro, ¿no? Todos habéis decidido hacia dónde vais, la economía os funciona, las ventas se van incrementando, bueno, pues señal de que la cosa algo se hace bien, ¿no? A veces también hay que decírselo en público para que la gente también se crea y se motive a seguir trabajando como hasta ahora. Pues muchas gracias a todos y esperemos Gracias. que haya sido de utilidad esta mesa para tener un poco más claro el plan España Auto 2030 y los deberes que hay que hacer, ¿no? De forma conjunta y ponerse al lío, ¿no? A remangarse. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.